esta hora agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad, el privilegio que nos da de poder iniciar con esta transmisión donde vamos a estar desarrollando nuestro estudio bíblico correspondiente a este día miércoles 19 de agosto. Para nosotros va a ser un privilegio el que usted nos dé la oportunidad de entrar a la comodidad de sus hogares y aprender juntos de la palabra del Señor, aprender juntos de la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta hora vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar leyendo el proverbio correspondiente al día de hoy. Yo sé que usted ya lo leyó, yo sé que usted ya quizá lo estudió. Bueno, es eso. Es importante que usted haga su devocional en la mañana. Es importante que usted pueda considerar, ¿verdad?, el siempre estudiar la palabra de Dios desde tempranas horas. Pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo para ver y tratar de evaluarnos dónde algunos vacíos que quedaron, donde el proverbio, ¿verdad?, no hizo el efecto, no porque él no tenga poder, la palabra no tenga poder, sino que porque nosotros quizás no se lo permitimos, ¿verdad? Así que Proverbios 19, versículo del 1 en adelante, dice de la siguiente manera: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus enemigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Vamos al 13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el corazón de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y él vivirá lleno de reposo, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y aún a su boca la llevará. Hiere el escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y los azotes para la espalda de los necios. Que Dios añada bendición a su palabra en esta preciosa tarde. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor nuestras vidas.
vamos a poner en las manos del Señor nuestras necesidades. Yo le recuerdo en esta tarde de día miércoles, hermano, encomiende a Jehová su camino y confíe en Él, dice la Biblia, y Él hará. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Dios amado, por todo lo que usted ha permitido, por las bendiciones que han venido a nuestra vida, Señor, por todos aquellos momentos gratos, Señor, como aquellos donde hemos tenido que sufrir, hemos tenido que llorar, Señor. Le agradecemos de igual manera, Señor, porque todo es un aprendizaje. Le damos gracias, Espíritu Santo, por habernos siempre usted instruido, por habernos siempre usted durante todo este tiempo ayudado a no perder la cordura, a no perder la paciencia, a no perder la fe ni la esperanza, Señor. Le damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos permite, donde vamos a reflexionar en su palabra. Oro en esta hora, mi Dios amado, para que usted traiga sanidad a aquellos cuerpos que están enfermos, para que usted traiga una respuesta, Señor, a aquellos corazones abatidos y afligidos, Señor. Para que usted regale un milagro, Señor, a aquel corazón que se humilla, Señor, y reconoce que necesita de ti, Padre Celestial. Oramos, Espíritu Santo, por la familia de nuestra iglesia, por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada familia, Padre bendito. Oramos por sus vidas, para que sea usted, Señor, siempre teniéndolos en paz, siempre en victoria, siempre ayudándolos a salir adelante, Señor. Oramos por cada familia de nuestra iglesia, como también por cada líder de los diferentes ministerios. Señor, te pedimos en esta tarde que les bendigas a cada uno de los líderes, a cada uno de los servidores, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que de una manera anónima, Padre Celestial, han hecho que este ministerio crezca. Mi Dios amado, aquellos hermanos que ofrendan, aquellos hermanos que diezman, Señor, independientemente, Padre Celestial, de las cantidades. Dios, usted no ve cantidades, usted ve un corazón dispuesto, Señor. De acuerdo a esa disposición, bendícelo. Te pedimos en esta hora, mi Dios amado, por todos los adultos mayores. Te pedimos también, Padre Celestial, por todos los hermanos que están fuera de nuestras fronteras patrias, por cada uno de ellos, para que usted los bendiga y los guarde. Así también en esta hora, Señor, te pedimos que bendiga, Señor, a los que tienen sus negocios, aquellos hermanos que tienen sus negocios, Señor, aquellos hermanos que están, Señor, siempre luchando, y a pesar de esta pandemia, Señor Jesús, no se han dejado vencer. Oramos por los hermanos que están en el área de salud, por los que trabajan en los hospitales, en las clínicas, Señor, por los que trabajan en los laboratorios, por los que están, Señor, expuestos a tanta contaminación, Señor, de ese virus. Los cubrimos con tu sangre y pedimos que usted pueda, Señor, dar sanidad, Señor Jesús, a aquel que esté enfermo. En esta hora también te pedimos por esa solvencia económica, por ese trabajo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos regales la oportunidad de poder iniciar un tiempo nuevo, Señor Jesús, en esa empresa, Padre bendito, de que nos puedan, Señor, usted bendecir a través de ese trabajo, Señor, en esa nueva empresa, Padre. Bendice esos negocios, bendice nuestras vidas, Señor Jesús. Ponemos en tus manos nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Celestial. Ponemos en tus manos nuestros hijos, mi Dios amado, para que usted pueda tener el control completamente. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendiga al pueblo de Israel. Bendiga, Señor, al pueblo, oramos por la paz en Jerusalén. Y sobre todo, Señor, te pedimos por este país que lleva tu santo y bendito nombre. Quédese con nosotros en esta hora. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Como dice esa alabanza, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Por aquellos hermanos que ya se están conectando, gracias por hacernos, hermanos, parte de su tiempo y de su familia en esta tarde de día miércoles. Así también queremos darle las gracias al Señor por los hermanos que siempre no han dejado de hacerlo, ¿verdad? Aún en medio de sus crisis, en medio de sus problemas, hay hermanos que siempre han considerado el ofrendar y diezmar en este ministerio. Gracias a ustedes, este ministerio, mi hermano, ha salido adelante. Gracias a sus ofrendas y a sus diezmos. Gracias al Señor hemos cancelado todos los compromisos que como iglesia tenemos. Así que la gloria y la honra sea para el Señor. También, mis amados hermanos, pues ya creería yo que la otra semana se está hablando de la reapertura de nuestro país, ¿verdad? En los aspectos económicos, en los aspectos de transporte, de turismo y de todo lo que va a ir poco a poco abriéndose, hermanos. Recuerde, el virus no ha desaparecido, ni el virus no se ha ido, ni el virus no se ha quitado, ¿verdad? Siempre las recomendaciones, use su mascarilla, ande alcohol gel o alcohol así ¿cómo se llama? En spray.
límpiese las manos, lávese las manos, ¿verdad? Las veces que sea necesario. Sí, también, hermano, evite los grupos grandes, ¿verdad? Evite los grupos grandes para poder evitar el contagio del COVID-19. Les recuerdo también que el día 13 de septiembre es una fecha oficial que nuestra iglesia central está manejando para poder reaperturar la iglesia en 4 etapas. No va a ser de un solo, va a ser en 4 etapas. Algunos hermanos ya les mandamos cómo se va a reaperturar la iglesia. Nosotros como Tabernáculo Altavista 3, siempre filial de la Misión Bautista Internacional, vamos a acatar las órdenes de las 4 etapas. Lo único que nosotros vamos a abrir hasta el 13 de octubre. El 13 de octubre, un mes después, para ver el comportamiento. O sea que siempre vamos a seguir, a pesar de que la iglesia central ya esté abierta, nosotros vamos a seguir con un mes más viendo el comportamiento, y después el 13 de octubre, si Dios lo permite, vamos a estar aperturando nuestro tabernáculo. Hemos estado estos miércoles hablando de las 3 características necesarias en un cristiano. Hemos hablado de la primera, de buen testimonio. Hemos visto que para Dios es sumamente importante el buen testimonio, ¿verdad? No solamente decir lo que yo soy o lo que no. Es importante decir, ¿verdad? Es importante actuar, el buen testimonio. También vimos la llenura del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar viendo, hermanos, que todo aquel escogido de Dios, todo aquel cristiano, todo aquel creyente tiene que ser lleno de sabiduría. La sabiduría es aquella capacidad que a través de la lectura bíblica usted va a ir desarrollando, mis amados hermanos. La fuente de toda sabiduría es el Señor. Así que si esté falto, dice la Biblia, pídala al Señor, ¿verdad? Que Él la dará abundantemente y sin reproches. Vamos por ello vamos a ir a Hechos capítulo 6, versículo 3, ahí nos vamos a quedar. Y si Dios lo permite, hoy vamos a estar finalizando este estudio bíblico, ¿verdad? Que le hemos titulado a esta serie de mensajes 3 características necesarias en un cristiano. Y lo último es la llenura, ser lleno de sabiduría. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes se encarguemos de este trabajo. Bueno, hermanos, para iniciar este estudio bíblico vamos a iniciar conociendo, ¿verdad? Que existe diferencia en la definición de estas 3 palabras, de 3 palabras que vamos a utilizar. No significa lo mismo. Quizás muchos de nosotros sí hemos llegado a creer que significa lo mismo. Ya vamos a ver que no significa lo mismo. ¿Cuáles palabras, pastor? Bueno, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, porque son palabras que la Biblia menciona, ¿verdad? Que la Biblia menciona, y que sería bueno en esta tarde utilizar este espacio para poder diferenciarlas. Hermano, existe una diferencia y vamos a darle una respuesta para que más adelante se nos haga práctico la comprensión del mensaje, ¿verdad? Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría, hermano, es la capacidad, según estos son conceptos humanos, ¿verdad? Conceptos humanos sacados de algunos diccionarios. La sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena, es decir, para hacer las cosas correctamente. La sabiduría es esa habilidad, es esa capacidad que yo tengo de poder elegir las metas que valen la pena. Usted, hermano, el apóstol Pablo lo decía de una manera bien práctica. Yo no soy de los que golpeo al viento, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía sabiduría porque él sabía qué era lo que valía la pena. Por eso el apóstol Pablo dice, entre una cosa estoy, ¿verdad? Entre si irme, que es mejor, o quedarme si predicar el evangelio. Pero mejor resulta el quedarme porque el evangelio de Cristo sigue siendo predicado. Entonces, ¿verdad? O aquella parte de que dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Allí es donde entramos con la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a dar la capacidad de elegir lo que vale la pena. Lo que vale la pena, ¿verdad? Esa es la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría es nuestro Padre Celestial. Entonces nos va a dar la capacidad de saber qué vale la pena, qué es lo que vale la pena. Es la capacidad o habilidad, hermanos, de traducir los conocimientos en hechos en nuestra vida diaria. O sea, la sabiduría también conlleva a la capacidad de yo
hermanos, venir y convertir, si podemos decirlo así. O sea, por eso la Biblia que nos dice, hermanos, que no solamente que hay que ser oidores, ¿verdad? Sino hacedores de ella. Entonces yo, hermano, oyendo algo no me puedo hacer sabio. ¿En qué momento yo me voy a dar cuenta que soy sabio? Cuando yo, hermano, vengo y transformo ese conocimiento en un hecho real de nuestra vida diaria, en un hecho real de mi vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, dice, el avisado ve el mal y se aparta. Hermanos, yo tengo que convertir ese conocimiento en sabiduría. ¿Y en qué momento lo convierto en sabiduría? Cuando yo me aparto, cuando yo me aparto. ¿En qué momento quedaría como un conocimiento? Cuando yo solamente, yo sé que es malo, pero aún me vengo y me voy a aventar. Yo sé que es malo, pero aún, hermanos, vengo y lo hago. Entonces, ahí no aplico la sabiduría. La sabiduría es la traducción, es la conversión de ese conocimiento en un hecho real. El sabio, mis amados, no es necesariamente el más rápido. La sabiduría no tiene que ver con tiempo. La sabiduría no tiene que ver con velocidad. La sabiduría no tiene que ver con efectividad, ¿verdad? No tiene que ver con efectividad. Lo que tiene que ver con efectividad ya vamos a ver qué es la inteligencia. Entonces, pero la sabiduría no tiene que ver con lo rápido que yo sea. Porque fui más rápido soy más sabio. Porque fui más rápido soy... No tiene que ver nada con habilidad de rapidez, ni con capacidad de ser listo, porque el sabio no necesariamente es listo, ¿verdad? No, la sabiduría no tiene que ver con ser listo, con ser astuto, no, esa es astucia, esa es una habilidad, ¿verdad? Dentro de la inteligencia, pero no es dentro de la sabiduría. No me lo vaya a confundir. La sabiduría, mi hermano, no necesariamente tiene que ver con que es el más listo, el más brillante. No tiene que ver con eso. No, hermano, la sabiduría no tiene que ver con llegar a la cima, o sea, con cumplir. Y esto me bloqueó a mí, hermanos, y me golpeó seriamente, porque yo, al igual que quizás que usted, yo creía que la sabiduría, hermanos, se relacionaba con el hecho de conquistar algo, de poder ser exitoso en algo. No, la sabiduría no tiene que ver con nada de eso. No tiene que ver hermano, con yo poder obtener algo, algún éxito. No, porque acá nos dice que el sabio no necesariamente es el que llega a la cima. Y si lo hace, dice, si hace todo eso, no es el primero ni el mejor en hacerlo. Hermano, el sabio simplemente elige lo que merece la pena ser escalado. El sabio elige lo que merece la pena ser escalado. El sabio elige la cima, ¿verdad? De que merece ser escalada. No simplemente, hermanos, es aquel que va a ir a agarrar lo que venga. No, es aquel que elige, es aquel que se dedica un tiempo para hallarle, hermano, los pros, los contras. Es aquel que se dedica a hallarle la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Es aquel que se dedica un momento a analizar, ¿verdad? El sabio tiene esa capacidad. Hermano, no actúa de una manera instintiva, no actúa de una manera por intuición, no. El sabio, hermano, se paraliza y dice, bueno, vamos a ver. Por eso la sabiduría no tiene que ver nada con rapidez, con efectividad. Bienaventurado el hombre, dice, que haya la sabiduría. ¿Por qué el proverbio le da y le da esa atribución al hombre que encuentra la sabiduría? Bienaventurado. Hermano, ¿por qué? Porque la sabiduría, hermano, es poner en práctica todos mis conocimientos o todos mis saberes. La sabiduría es eso, es poner en práctica todos esos saberes para vivir una vida triunfadora. Ya dándole un marco prácticamente científico o teórico, hermanos, o algo, hermanos, legal, si se le puede llamar así. Hermanos, vamos a pasar hoy porque el libro de los Hechos, hermanos, viene y tiene ese interés en que sea de buen testimonio, en que sea lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Por qué? Hermanos, simple y sencillamente por el escenario en el que ellos iban a interactuar. No era algo fácil, hermano. Yo quiero que ustedes viajen en el tiempo, hermano, y consideren, no era una época fácil, hermano. No era solamente de inflar, de soplar y hacer vejigas, como muchos conocen. No era eso. Es más allá, hermano. El hecho de la propagación del evangelio era mucho más que eso. Era algo sumamente, hermanos, de una responsabilidad, de entrega, de una pasión,
no era, hermano, simplemente el hecho de venir y gloria a Dios, ¿verdad? Ya Dios nos otorgó una misión y vamos a ir. No, hermano, era una situación llena de peligro. Yo recuerdo, hermanos, que muchas veces este tipo de situaciones somos los misioneros, los pastores misioneros, somos los que, ¿verdad? En el momento de ¿cómo le digo? De llegar, ¿verdad? A un lugar, a aperturar una obra, son elementos muy importantes que nos ponemos a pensar. La cultura de esa gente, la reacción de esa gente, cómo esa gente va a reaccionar ante una persona que llega nueva, posiblemente desconocida a su comunidad. Y eso lo pasa todo, hermano, eso lo pasa todo. Hay retos, hay sumamente, se puede decir, dificultades en esa situación. Y yo quiero que usted vea, hermanos, el libro de los Hechos iba comenzando, ¿verdad? Iba comenzando en su labor evangelística, en la construcción de poder incorporar más familias o más hombres o más mujeres o más niños a la causa del evangelio. No era fácil. Entonces, por eso es que el Señor les dice, llenos de sabiduría, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene que ver, nos hace referencia a que esa gente llena de sabiduría va a tener que desarrollar esas habilidades de poder elegir lo que es mejor, no para ellos, porque recuerde, amados, que no es para nosotros. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, o sea, las cosas que hagamos, hagámoslas, como dice el apóstol Pablo, para Dios, como para el Señor, ¿verdad? Como para agradarlo a Dios. Cuando usted agarra una escoba en la iglesia, ¿verdad? Que esa limpieza va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque usted no lo está haciendo para agradar al pastor. Usted no lo está haciendo para agradar al hombre. Usted lo está haciendo para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la sabiduría, hermanos, Dios estaba buscando hombres llenos de sabiduría. Hombres que supieran, hermanos, venir y elegir lo que merece la pena. Lo que merece la pena. Elegir cosas, hermanos, cosas que van a valer la pena, no elegir solamente por elegir, sino cosas correctas. Y eso es lo que el Señor le está pidiendo a los que van a integrar este grupo de los 7 diáconos, como se le conoce, o de los 7 o de estos 7 servidores. Hermanos, hombres que sepan elegir correctamente. Amados hermanos, mire qué importante es, hermano, el estar lleno de sabiduría. ¿Por qué, hermanos, el apóstol, o por qué, mejor dicho, el evangelista, por qué el doctor Lucas viene y Dios le hace, hermanos, este detalle en esa inspiración del libro de los Hechos? Porque, hermanos, la sabiduría es saber elegir lo mejor, las cosas correctas. Y estos hombres iban a necesitar en ese tramo de su vida, en ese momento de poder romper brecha en esa sociedad tanto romana como judía. Ellos iban a necesitar, hermanos, la sabiduría. Era el que hacer las cosas correctamente. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no fuese vituperado, porque ese es el problema que se da. Cuando no hacemos las cosas correctamente, hermanos, ¿qué piensa la gente de nosotros? El día de ayer estaba, antier creo que fue. No, ayer fue martes. El día lunes, entonces, sí, el día lunes mi esposa hablaba con una de sus hermanas, de mis cuñadas, y ella está teniendo ahí, estamos orando porque el jefe, ¿verdad?, es bastante tremendo y en unas cosas así. Entonces dice que una compañera de mi cuñada le dio ray, ¿verdad?, y se la llevó porque salieron noche. Entonces, y le dijo, míreme, es que verdad que ese jefe es bien tremendo, ¿verdad? Es bien, sí. Entonces mi cuñada en ningún momento le dijo, ¿verdad? Sí, es cierto, ese jefe. No, simplemente le dijo, estoy orando para que, ¿verdad? Dios tome el control. Dios tome el control, nos dé a nosotros la capacidad de poder hacer las cosas bien. Entonces, pero me llamó la atención algo. Dice que le dijo la muchacha con la que iba, le dijo, y menos mal que es cristiana, ¿verdad? Y híjole, hermano, eso duele, eso es doloroso, hermano. ¿Por qué? Porque es lo primero que la gente nos saca. Es lo primero cuando no hacemos las cosas correctas. Es lo primero que la gente saca, hermanos. Mira, y es cristiano, ¿ve? Mira, menos mal que es servidor de la iglesia. Y mira, con 2 mujeres. Menos mal que es servidor de la iglesia y chupando. Menos mal. Entonces, esas situaciones nos sacan en cara.
¿Por qué? Porque no estamos llenos de sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la capacidad de elegir correctamente. No estamos llenos de esa capacidad de elegir correctamente. Hermano, estamos más en la carne, estamos más preocupados por el crecimiento intelectual, ¿verdad? Estamos más preocupados por esto y lo otro, pero no en llenarnos de sabiduría. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Entonces, hermano, el doctor Lucas, inspirado por Dios, le dice, yo quiero 7 hombres llenos de sabiduría. Porque van a venir tiempos en los que ellos van a tener que elegir correctamente. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Yo tuve un amigo hace muchos años que él estaba, ¿verdad?, pastoreando una iglesia. De repente le vino una oferta, hermanos. Le vino una oferta, ¿verdad?, de otro país. Y hombre, eso es soñado, ¿verdad? Y comenzó él y todo, y comenzó a hacer los trámites. Hermanos, y se fue. Pregúnteme hoy si está pastoreando. No está pastoreando. Dice que fue allá, lastimosamente la cultura era otra, él no logró meditar todo eso, ¿verdad? Y posiblemente no era de Dios, no era de Dios, porque si hubiese sido de Dios, le hubiese ido bien, ¿verdad? Le hubiese ido, o hasta en lo que cabe le hubiese ido bien, entonces, pero no, me dice, no, hombre, vieras que... Entonces, ¿qué pasó? No tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque no eligió correctamente. Por eso es necesario, mi amado, tener sabiduría. Por eso es necesario, y era necesario para estos 7 diáconos el poder ser lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque iban a venir momentos en los que ellos iban a tener que elegir correctamente. No, hermanos, por el timarín de Dopingüe, ¿verdad? No, tenían que ellos tener la habilidad de elegir correctamente, ¿verdad? Y también la otra, de practicar eso en la vida diaria. Esto es otro, hermano. Esto ya es ser un hacedor, ¿verdad? Un practicante. Hermano, muchos se hacen llamar cristianos evangélicos, pero no practican la fe, no practican el evangelio, ¿verdad? Allá en la iglesia sí es bien bonito hacerlo, pero ya afuera no lo hacen. Entonces la sabiduría también se introduce dentro de ese hábito, dentro de ese escenario, hermano, de la práctica. ¿Por qué tenían que ser llenos de sabiduría? Porque tenían que practicar, porque tenían que dar un buen testimonio, porque tenían, hermanos, que lo que ellos habían aprendido de los discípulos del Señor Jesús, de lo que los discípulos estaban enseñando, de lo que los apóstoles estaban enseñando, tenían que llevarlo a la práctica. También, hermano, era importante, la sabiduría es importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano, hermano, que está lleno de sabiduría, reflexiona antes de hablar. Y este es otro principio que últimamente está tomando mucho, hermano, importancia. El hablar, el reflexionar antes de hablar. Nosotros muchas veces somos muy boca suelta, ¿verdad? Y no se nos está preguntando y salimos nosotros de campeones, ¿no, hermano? ¿Cuántos problemas hemos traído a nuestra vida por no haber sido sabios para hablar? ¿Por no haber sido sabios para hablar? ¿Verdad? ¿Por qué no haber elegido correctamente y haber hablado correctamente, hermanos? Sino que, hermanos, hemos lastimado a muchas personas. Yo no sé si usted me está comprendiendo, pero hemos lastimado. ¿Por qué? Por no ser sabios, hermano, por no estar llenos de sabiduría. Los apóstoles o los diáconos necesitaban la llenura de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, hermanos, ser sabios antes de hablar. Antes de hablar, ellos tenían que, dentro de esa sabiduría, tenían que tener la habilidad o la capacidad de evaluar escenarios. Esto es importante, hermano. Y le va a ayudar mucho a usted. Si usted tiene la habilidad, hermano, antes de hablar, de evaluar escenarios. Usted debe de considerarse si en ese escenario usted puede opinar, si no puede opinar. Pero ¿qué sucede, hermano? Un cristiano que está lleno de sabiduría es aquel que reflexiona antes de hablar. Tiene cuidado con sus palabras. Yo conozco muchos hermanos y así es su manera, quizás, no lo sé, ¿verdad? Que, hermanos, cuando andan evangelizando son pero unos macheteros y la gente mejor se va. Vaya, y se va a podrir en el infierno. Todavía, hermano, se va. La gente ya no quiere oírlos y ellos siguen detrás, pero pecador, te vas a podrir, ya vas a ver. No, hermano. Hay que ser sabios al hablar. Hay que ser sabios al hablar. O sea, debemos de reflexionar, pues, porque muchas personas se lastiman.
Y usted, hermano, ¿cómo cree que reacciona una persona que ya está herida, que ya está lastimada? ¿Cómo cree que reacciona? No reacciona, hermano, alegre, no reacciona, hermano, no, reacciona, hermano, generando mucho sentimiento de desprecio. Y es por eso que muchos desprecian el evangelio, porque hubo alguien que no fue sabio al hablar, que no fue sabio al hablar, que no midió las palabras que tenía que emitir, que no tuvo cuidado para esas palabras que tenía que expresar. Y lastimosamente, ¿qué sucedió? Hirió a alguien, lastimó a alguien. Y eso es bien duro, hermano. Nuevamente, volverlo a querer sellar, hermano. Oiga, nuestras palabras tienen la capacidad de herir profundamente un corazón. Sea cuidadoso, hermano, con sus palabras. Una vez dichas, hermanos, pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. No sé si recuerda lo que decía nuestro pastor fundador. Decía, los cristianos perdonamos, pero con cola. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que hemos perdonado, pero no hemos olvidado. No hemos olvidado. ¿Por qué? Porque no fuimos sabios al hablar. Tenían que estar llenos de sabiduría porque, hermanos, el escenario donde iban estos hombres, el escenario donde se iban a desenvolver estos hombres no era un escenario fácil. No tenían que tener palabras, hermano. Tenían que tener esa sabiduría para emitir ese tipo de palabras, hermano. Una palabra, hermano, tumba los sueños de muchas personas. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que el hablar está dentro de la sabiduría. Es un fruto de la sabiduría. Hermanos, también un cristiano, ¿verdad?, lleno de sabiduría es aquel cristiano que se mantiene alejado de lo que sabe que es dañino para su vida. De lo que sabe que es dañino para su vida. Hermanos, debemos de estar conscientes. Y de esa manera, hermanos, se estructura y de esa manera crece la sabiduría en el creyente, ¿verdad? Dios pide hombres llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque se tenían que mantener alejados de lo que no les conviene, de lo dañino. De lo dañino, hermanos. ¿Qué sucede nosotros, hermanos? ¿Qué ha pasado con nosotros? No, hermanos, no permitimos, no crecemos quizás espiritualmente porque no hemos, hermano, tomado la determinación de alejarnos de ciertos grupos que son, hermano, yo la palabra tóxica no la comparto, hermano. Dentro del lenguaje, ay, esa persona es tóxica. Yo no tengo, hermanos, la moral completa ni total para decir quién es tóxico y quién no es tóxico, hermano. Porque Dios no me ha mandado a etiquetar personas. Que por un comportamiento, que por una actitud, hermano, no puedo etiquetar a alguien que sea tóxico. La verdad, hermano, que es una palabra muy fuerte, es una palabra que daña mucho, una palabra que verdaderamente, hermanos, muy áspera, que penetra y daña. Yo la verdad, esa definición dentro del término, hermano, no la considero bien adaptada. No soy yo quien para decir quién es tóxico y quién no. O sea, imagínense quién es venenoso, hermano. Yo sé que existen amistades que no son convenientes. De hecho, la Biblia nos hace referencia y nos dice, amados hermanos, que no debemos de verdad de unirnos la luz con las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay en eso? Dice la palabra del Señor. No hay ningún acuerdo. Pero yo no tengo la capacidad para decirle a alguien venenoso, para decirle a alguien tóxico. No, simple y sencillamente ha sido, hermanos, su quehacer en la vida lo que le ha generado ese tipo de personalidad, y por eso Dios lo va a juzgar y por eso Dios lo va a señalar. Lo que yo tengo que hacer, que es alejarme de lo que para mí va a resultar dañino, ¿verdad? Si yo sé que, hermanos, esa amistad, si yo sé que el recurrentemente, hermano, estar con esa amistad me va a dañar, me va a resultar malo para mi crecimiento espiritual, pues yo me alejo. Y el sabio eso tiene, se aleja, sabe detectar lo que es bueno, lo que es correcto. Hermano, yo no voy a estar con una amistad en la que solo me está restando y no estoy, hermano, obteniendo ciertos beneficios de esa amistad. Y no hablo de materiales, hermano, yo no dirijo los beneficios hacia algo material. Porque yo puedo tener beneficios de una amistad materialmente, pero ¿de qué va a servir si eso es efímero, si eso es pasajero? Dice la Biblia. No, yo tengo que abocarme, yo tengo que unirme a amistades que me puedan ayudar a crecer también a mí.
también a mí, que así sea recíproco el crecimiento, hermano. Pero ¿de qué nos va a servir eso? Y esa es la sabiduría en el cristiano. La sabiduría, hermano, remonta en eso. La sabiduría penetra en esa área de poder yo saber, hermano, o tratar de alejarme de aquello dañino. Y no solo estoy hablando de amistades, estoy hablando tal vez de modos de comportamiento, de modelos de conducta. De eso estoy hablando, hermano, de eso estoy hablando también, ¿verdad? Entonces es importante que usted considere, hermano, la sabiduría. Y Dios le estaba diciendo, necesito hombres que sepan alejarse de lo dañino. Hermanos, necesitaba el hombre que se alejaran de lo dañino, de lo que no es agradable para Dios. Yo quiero que en esta hora meditemos, hermano, ¿qué es agradable para Dios? Muchas veces, hermano, hay ciertas cosas que no son agradables para Dios. Entonces yo tengo que alejarme de esas situaciones que me van a generar daño, ¿verdad? No simplemente es de hermanos, de amistades. No, yo solamente puse un ejemplo. Podrían ser lugares que resultan dañinos a mi vida. Que resultan dañinos a mi vida. Lugares, hermano, que no son buenos. No son buenos. Un cristiano, hermano, sabio tiene que luchar por arrancar de su vida cualquier cosa que le resulte dañina, ¿verdad? Que le arrastre, hermano, que le arrastre a la práctica de algo pecaminoso. Amén. De algo pecaminoso. También, hermanos, un cristiano lleno de sabiduría es aquel cristiano que no va a complicar su vida innecesariamente. No se va a complicar, ¿verdad? No complica su vida innecesariamente. El apóstol Pablo da una descripción sobre la vida que como cristianos debemos anhelar vivir. Dice, con sencillez y sinceridad. Lastimosamente, muchos cristianos vivimos una vida que es todo lo contrario a esas palabras. Vivimos una vida complicada y enredada, hermanos. Vivimos una vida complicada y enredada. Una vida complicada y enredada, hermanos. Nos complicamos mucho. Entonces, hermanos, el Señor está pidiendo que el diácono sea alguien sabio, alguien que tenga la capacidad de no complicarse la vida. Alguien que tenga la habilidad de poderle hallar respuestas inmediatas a los problemas, ¿verdad? A los problemas. Ahí nos critican a nosotros, ¿verdad? Y con el respeto de muchas hermanas que los dicen, es que los hombres no se complican. No, es que, hermano, no es que no nos compliquemos, sino que así somos, hermano, formados por naturaleza, ¿verdad? No nos complicamos mucho, ¿verdad? Si decimos, yo, por ejemplo, yo soy de aquellas personas que no me complico mucho, ¿verdad? Si alguien dice es que eso es negro y si él lo ve negro, pues que lo vea negro. No, es que no es negro, fíjese, es blanco. No, es negro, le digo. Bueno, y si ya de repente, después de una respuesta mía donde yo opino mi postura, y si ellos siguen manteniéndose en allá, pues hay que sigan. Yo no me voy a amargar la vida, hermano. Yo no, y dice la sabiduría. La sabiduría, hermano, evita complicarse su vida. Ser sabio, hermanos, implica el no enredarnos en relaciones que no son agradables al Señor. En relaciones que posiblemente nos hacen vivir una vida llena de mentiras y nos complican la vida, hermano, y Satanás nos roba la paz. Ser sabios para, hermanos, no complicarnos la vida en dejarnos engañar por nuestros sentimientos. No se complica la vida, hermano. ¿Verdad? Usted que ya es casado, que ya tiene su esposa, hermano, no se complique la vida. Ame a su esposa, ame a su familia. Pero el problema es que venimos y aperturamos espacio, hermano, ¿donde qué? Donde muchas veces, hermano, el enemigo entra a engañar nuestros sentimientos. No, hermano, no se complique la vida. Por eso Dios quería, dentro de estos 7 diáconos, quería hombres llenos de sabiduría, hombres que no se complicaran la vida. Hombres que fácilmente adoptaran, hermanos, un patrón de sometimiento a Dios.
A veces nosotros, hermanos, nos complicamos la vida preguntándole a Dios cómo va a ser, hermano. Ay, deje, hombre, si Dios sabe cómo va a ser, Dios sabe los recursos que va a utilizar, pero no, usted, ¿verdad? Ahí hasta el sueño se le va. Ay, Señor, ¿y cómo vas a hacer? Y hermano, ¿y a usted qué le interesa que cómo va a ser Dios? ¿O al caso usted le va a ayudar? No puede. Pero nos complicamos la vida y Dios quiere, y dentro de esas complicaciones de vida entra, hermanos, y muchas veces entra aquella parte de poder interrogar y de poder cuestionar a Dios, y eso ya a Dios no le gusta. Entonces Dios no necesitaba hombres que le cuestionaran. Dios no necesitaba hombres, hermanos, que viniesen y le cuestionaran lo que él iba a hacer. No, Dios necesitaba hombres que no se complicaran la vida, que si Dios les mandaba allá, ellos no iban a estar preguntando, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué me mandas allá? Señor, yo una vez recuerdo que fuimos cuando estábamos en Tasajera. Cuando estábamos en Tasajera, yo le pregunté al Señor, ¿y por qué me mandó aquí? Bueno, me dijo el Señor, ¿y qué pasa, pues? Y tenía razón el Señor en molestarse, porque Dios no se iba a complicar la vida con 7 diáconos, hermanos, que viniesen y estuviesen preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Dios necesitaba hombres llenos de sabiduría, porque el cristiano lleno de sabiduría es aquel cristiano que no se complica la vida. Lo siguiente, bueno, le hemos dado un panorama a la sabiduría y vamos con la inteligencia, ¿verdad? La diferencia. Dijimos que íbamos a tratar de venir y de despejar dudas, ¿verdad? No es lo mismo sabiduría con inteligencia ni conocimiento. La sabiduría ya vimos, hermano, vamos a ver si se le ha quedado un poquito de lo que hemos hablado. La sabiduría, hermanos, vimos que es la habilidad de elegir lo correcto, ¿verdad? De elegir lo correcto. También, hermano, vimos que la sabiduría es de elegir hacer las cosas correctas, ¿verdad? Esa es la sabiduría, la capacidad. También dentro de la sabiduría está la capacidad de, hermanos, de convertir lo aprendido en hechos reales, en hechos reales. También vimos que, hermano, ser sabio no es necesariamente ser el más rápido, ser el más listo, ser el más brillante, hermanos, no. Llegar a la cima, a la autorrealización no significa eso, hermano. No simplemente es eso. La sabiduría, hermano, es aquel que elige, hermano, de una manera correcta las cimas que valen la pena ser escaladas. O sea, es aquel hombre que medita, es aquel hombre que razona, es aquel hombre que hace una pausa en su vida. No es aquel hombre impulsivo, no es aquella mujer impulsiva. La sabiduría se ve reflejada en la manera en que tú solventas una situación que viene a tu vida, ¿verdad? ¿Cómo la solventas? Allí se ve reflejada la sabiduría. Vimos también que Dios pide, ¿verdad? Hombres llenos de sabiduría, hombres llenos de sabiduría. Y vimos que el hombre lleno de sabiduría es aquel que tiene cuidado al hablar, ¿verdad? Es aquel que no es desbocado, no se deja ir, hermanos, ¿verdad? Como muchos de nosotros lo hacemos. Entonces, aquel hombre que tiene cuidado en cómo hablar, porque sabe que las palabras son sumamente, hermanos, tremendas, ¿verdad? Ya sea dentro del aspecto de que si sean buenas o sean malas, pero sabe el efecto de las palabras. Las palabras pueden herir, las palabras pueden destruir los sueños de alguien. Entonces, el sabio considera bien y reflexiona antes de hablar. También vimos que el hombre lleno de sabiduría es aquel que se mantiene alejado de lo dañino, de lo dañino. Él sabe explorar, él explora bien lo que es dañino, lo que no es conveniente para su vida. Entonces, ese era el perfil que estaban buscando, ¿verdad? Los apóstoles en el capítulo 6 del versículo 3 del libro de los Hechos. También, ¿verdad? Vimos que la sabiduría tiene que ver, hermanos, con algo muy importante, con no complicarse la vida. El hombre sabio no se complica la vida. El hombre sabio, hermano, no anda interrogando, no anda cuestionando. El hombre sabio tiene un sentido de sometimiento a Dios. Bueno, entonces hoy vamos a ver qué es la inteligencia. La inteligencia se puede definir como la capacidad para adquirir y aplicar toda la información que acumulas. Es una relación entre el aprendizaje, hermanos,
donde fluyen los tipos, ¿verdad?, de inteligencia y las cantidades de información que uno adquiere. La inteligencia, amado, es la habilidad para adquirir conocimientos. Es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar, razonar con eficacia y manejar en el entorno de un modo adaptativo. Según un hombre llamado Garner, este hombre descubrió que hay 8 inteligencias, por ejemplo, 8 maneras de adquirir, hermanos, de adquirir la capacidad, como decíamos, la capacidad de adquirir información. Información que a la larga te va a ayudar, te va a hacer quizás un poco, ¿verdad?, más expresivo, te va a ayudar. Entonces vimos que este hombre dice de que él descubre que hay 8 tipos de inteligencia y él la relaciona con, por ejemplo, la inteligencia visual espacial. Hay gente, hermano, que adquiere información a través de lo visual, le resulta más fácil lo visual, a través de un anuncio, a través de una diapositiva. En el caso de aquellos que están en universidades, a ellos les resulta más fácil extraer información, ¿verdad?, procesarla en su cerebro y acumularla en su vida a través de dibujos, a través de algo que él puede ver. También hay otros que es la inteligencia verbal lingüística. Hay personas que a través de charlas, a través de algún seminario, ellos aprenden, ellos captan la idea fácilmente. También hay otros que tienen la inteligencia corporal kinestésica. Estas personas, hermanos, son hábiles para desarrollar, por ejemplo, habilidades como el baile. Hermanos, es una habilidad que está dentro de la inteligencia corporal kinestésica. Por ejemplo, los instructores, ¿verdad? Los cuerpos técnicos, los que están en estos grandes equipos, ellos tienen una inteligencia corporal kinestésica tremenda. Entonces también está la inteligencia lógica matemática, que usted ya sabe, a los números. Son personas totalmente que a través de los números, hermano, ellos adquieren una adquisición de información tremenda. La interpersonal, la musical, la intrapersonal y la natural y la naturista. Hermanos, esas inteligencias, hermanos, son los medios de cómo la persona adquiere información y la va acumulando. Entonces, va comprendiendo que la sabiduría no tiene nada que ver con inteligencia. Pastor, pero ¿por qué el proverbio? Vamos a ver, aquí hay un proverbio que nos menciona, quiero ver si lo anoté, el proverbio 18, creo que era 18, permítame, aquí lo voy a buscar, en la, ¿cómo se llama? En la concordancia. Aquí lo vamos a buscar en la concordancia. Vamos a ver Proverbios. Aquí lo dice en el Proverbios capítulo 4, en el versículo 5. Nosotros solo habíamos leído el versículo 7, creo, ¿verdad? Cabal, el 7, pero no, en el 5, Proverbios capítulo 5. Vamos a ver. Proverbios 5, mire lo que dice el Señor, porque el Señor también no deja de lado la inteligencia. El Señor sabe que es muy importante, pero no es lo primordial. Lo primordial es la sabiduría, que es lo que estaba pidiendo en los elegidos por los apóstoles para poder venir y desempeñar la labor que le había sido encomendado. El Señor pide la sabiduría, no la inteligencia, pero el Señor está muy de acuerdo con la parte de la inteligencia, de que es importante también en el desarrollo del ser humano. Entonces no la vamos a dejar tampoco fuera, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios 4, versículo 5, dice, adquiere sabiduría. Ahí está, lindo. Lo primero que Dios le dice al hombre, que debe de adquirir la sabiduría. Ya vimos para qué sirve la sabiduría, ¿verdad? Entonces, y más adelante le dice, en el 5, la segunda parte, adquiere inteligencia. Entonces, la inteligencia vemos que es aquella habilidad para adquirir información.
¿verdad? No es igual que sabiduría. No me lo voy a confundir. Por eso estoy haciendo, ¿verdad? La diferencia. No mismo sabiduría, no es lo mismo inteligencia, no es lo mismo conocimiento. Inteligencia es aquella capacidad, aquel medio por el cual yo voy a obtener la información que voy a acumular en mi cerebro, que en algún momento me va a servir, va a ir de la mano con la sabiduría, pero no es lo primordial. Entonces, mire, la inteligencia es aquel conocimiento, y le dice el Señor, si lo pudiésemos traducir, podría quedar de esta manera: adquiere sabiduría, adquiere la capacidad de acumular información a tu vida. ¿Información de qué? Bueno, la información que usted va a acumular, ¿verdad? A través de la inteligencia que usted tenga. Posiblemente hay quienes tengan inteligencia lógica matemática. Hay quienes tengan quizá alguna inteligencia, como lo decíamos, visual espacial, que es a través de los dibujos, ¿verdad? Usted va a adquirir esa inteligencia ¿para qué? Para en algún momento, ¿verdad?, poder echar mano de ella. Por ejemplo, hay personas que son muy hábiles, hermano, en dibujar. Esa es su inteligencia. Hay personas que son muy hábiles, hermanos, en la parte matemática. No, hombre, esa es su inteligencia. Ellos acumularon información, ¿verdad? Ellos acumularon información y en el paquete de ellos ya venía que iban a tener esa habilidad de acumular información, ¿verdad? Para poder ellos venir y también poderla desarrollar en algún momento dado. Entonces la inteligencia, hermano, tiene que ver con la capacidad de adquirir información. Tiene que ver con la capacidad de adquirir información. Eso quiero que usted lo considere muy bien. Hoy vamos al conocimiento, porque la Biblia también habla del conocimiento. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Pero también la Biblia nos habla del conocimiento. Mire lo que nos dice allá en el Proverbios capítulo 18, versículo 15, en esta traducción. 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Aquí la ciencia se traduce como conocimiento. Hay una Biblia, que es la Biblia de las Américas, que dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento, pastor? Bueno, el conocimiento, hermano, es la acción y el efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón. El entendimiento y la inteligencia se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje. O sea, todo va ligado, hermano, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Existen numerosas clasificaciones del conocimiento. Mire cómo se adquiere el conocimiento. El conocimiento se puede adquirir de una manera teórica. Cuando usted va a la escuela, usted está adquiriendo conocimiento. Conocimiento de una manera teórica, a través de un maestro, le están instruyendo, le están haciendo llegar esa información y usted la está recibiendo, dependiendo de la inteligencia que usted tenga, usted la está recibiendo fácilmente, ¿verdad? Si usted es de aquellas personas que el profesor hace dibujitos y usted fácilmente lo agarra, usted está a través de esa inteligencia agarrando ese conocimiento que el profesor está dando. Entonces el conocimiento se adquiere a través de estos medios teóricos. Es aquello, dice, que se deriva de la comunicación, de experiencias directas. O sea, esto lo estamos viendo, ¿verdad? Yo adquiero conocimiento a través de alguien que me está impartiendo una clase, de alguien que me está impartiendo un seminario, de alguien que me está, bueno, en el culto ahorita yo estoy adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento teórico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de la palabra del Señor, También hay otro medio por el cual se adquiere conocimiento y es del empírico. El empírico, hermano, tiene que ver específicamente con aquello, hermanos, que es prácticamente
ay, se me ha ido una palabrita que espontáneo, con aquella, hermano, con aquella espontaneidad, ¿verdad? Empírico, o sea, que yo lo recibí en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, los albañiles, por ejemplo, ellos tienen un conocimiento empírico porque ellos no fueron a una universidad, ellos no fueron a una escuela, ellos no fueron a un lugar de técnico para poder ellos saber, ¿verdad? Los niveles, saber las medidas, saber, hermanos, el nivel o el curso de esa dirección, de ese muro. Ellos no fueron a ninguna escuela, ellos empíricamente lo aprendieron. ¿Cuándo es empírico? Cuando yo lo adquiero de una manera tal vez no legal como el teórico. O sea, yo lo adquirí, por ejemplo, un mecánico. Un mecánico se pone a ver a una persona que quiere aprender mecánica. Empíricamente es aquel que se pone a ver al mecánico. Y le dice, mira, ¿y eso para qué sirve vos? Ah, mira, le dice, esto es para, aquí va a ir la gasolina. Y ya, él está adquiriendo un conocimiento empírico. Los panaderos, por ejemplo, los que van ¿verdad? Los que aprendieron a hacer panes, o a hacer pan francés, o a hacer pan dulce, empíricamente. O sea, que no fueron a una escuela, pero alguien les enseñó y aprendieron. Y aprendieron, hermanos. También está otro modo de tener conocimiento, y a través de la práctica, ¿verdad? De la práctica. Yo adquiero conocimientos a través de la práctica. Como dicen por ahí, la práctica hace al maestro, hermano. Entonces, hermanos, tenemos en esta tarde hemos aprendido que no es lo mismo sabiduría, no es lo mismo inteligencia ni conocimiento. ¿Qué es lo que busca Dios? Sabiduría. Lo que le di un poquito la explicación, ¿verdad? Por el tiempo y es corto, ¿verdad? Porque son temas extremadamente largos. Por ejemplo, la inteligencia, la inteligencia emocional. Hermanos, hay muchas cosas que hablar de inteligencia, pero como no son muy necesarias, ¿verdad? Porque prácticamente el enfoque que, hermano, le hemos tratado de dar a este estudio bíblico es en resaltar la sabiduría. La inteligencia es importante, ¿verdad? Porque es aquella habilidad que usted tiene. Todos somos inteligentes, somos seres inteligentes. Todos tenemos una capacidad de aprender. A uno se nos resulta más fácil que a otro. Es la inteligencia. El conocimiento es aquel cúmulo de información que yo vengo y adquiero, ya sea teórica, ya sea práctica o empírica. Yo adquiero el conocimiento. Mire qué lindo es el ser humano. Pero eso solo me va a servir para mí. En cambio, la sabiduría ya es un poco más compleja, ya es un poco más beneficiosa. Porque el Señor estaba buscando hombres llenos de sabiduría, no hombres llenos de inteligencia. Porque a Dios no le funciona eso mucho. A Dios no le funciona. Dios busca hombres llenos de sabiduría, no hombres llenos de conocimiento. Porque fíjese que yo le voy a contar algo que vi hace muchos años, y con esto quiero terminar. ¿Por qué? Le voy a sustentar porque Dios no busca verdaderamente conocimiento ni inteligencia, sino que Dios busca sabiduría. Yo tuve un maestro muy inteligente y muy conocedor de la materia. Hombre bueno, hermano. Hombre, pero tremendo. Él hablaba 3 idiomas, hablaba español, inglés y francés. Y él sabía griego, arameo y latín. O sea, era un hombre graduado de una universidad en Estados Unidos tremendo. Hombre de conocimiento tremendo. Y de inteligencia tremenda. Pero ¿qué pasó? Este hombre no era sabio. Pastor, y eso sí, porque ya vimos que la sabiduría no tiene nada que ver con la inteligencia ni con el conocimiento. En una cierta ocasión vino y de repente nosotros nos dimos cuenta de una situación que había pasado, ¿verdad? En él. Yo era un poco amigo y me llegué y le pregunté qué pasó. No, hombre, José Luis, es que mira, en pocas palabras, hermano, él había metido la pata con una señorita. ¿De qué le sirvió ahí el conocimiento? ¿De qué le sirvió ahí la inteligencia? Solo considérelo. ¿De qué le sirvió? Vayámonos a algo más a lo actual.
Yo no estoy jugando, solo veo las noticias. Ahí están que capturan a no sé quién, que capturan a no sé cuánto. Estos son hombres inteligentes y conocedores, hermano, pero no son sabios. Porque si hubieran aplicado la sabiduría que viene de Dios, que su principal fuente es la palabra de Dios, estos hombres no hubieran caído en esos errores. Entiende hoy, hermano, en palabras sencillas, por qué es más importante la sabiduría y por qué Dios pide la sabiduría antes que el conocimiento y la inteligencia. No, yo estoy bien de acuerdo que mientras el hombre más se prepara, Dios más le usa, sí. Pero lo primero que tienes que buscar, amado, es la sabiduría, no es el conocimiento. Los cartones no te van a dar sabiduría. Yo, si le pudiera mostrar, tengo uno de la capellanía allá atrás, tengo uno de otro, de una licenciatura que sacamos en teología allá atrás, también tengo el del pastorado, ¿verdad? Y esos cartones no me han dado sabiduría, me han dado conocimiento, me han dado inteligencia. Y he aprendido mucho, y gloria a Dios, pero ¿quién es el único que me ha dado sabiduría? La palabra de Dios. Jesús es el único. Por eso Santiago no estaba equivocado. Por eso decía, el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Porque la sabiduría no te la puede dar. Ni yo te la puedo dar. No, yo no te la puedo dar. Y en esta hora te estoy dando conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría, hermanos, tú te la tienes que pedir a Jesús. Porque la sabiduría es hacer las cosas correctamente. La sabiduría es hacer las cosas correctamente. Es hacer las cosas correctamente. El día de ayer andaban dando las, ¿cómo se llama? Las canastas del gobierno. ¿Verdad? Ayer martes las anduvieron repartiendo. Y nosotros, pues, hay unos vecinos, ¿verdad? El doctor que nos ha encargado la casa, que le cuidemos, la casa al lado. Y yo bien pensé, fíjese, pues voy a meter allá, dijo, para que, ¿verdad? Para que me den una caja. Ya son 2 cajas, dije, ¿verdad? Pero de repente llegó, fíjese, la sabiduría de Dios. Llegó la sabiduría. Y me dijo, José Luis, no es correcto. No es correcto eso. O sea, si te es lícito, pero no te conviene. ¿Por qué? Van a ver alguna gente, ¿verdad? Que tú sales a recibir esa canasta y ¿qué crees que es lo primero que van a pensar? Y es pastor, mire, 2 canastas, la de la casa y la de la otra casa. No, y yo le agradecí mucho a Dios. ¿Por qué? Porque me hizo actuar de una manera correcta. Esa es la sabiduría, así de una manera tan sencilla y tan práctica. Como yo se lo puedo explicar, esa es la sabiduría, hacer las cosas correctamente. La sabiduría no tiene que ver con eficacia, con eficiencia, no. La sabiduría tiene que, hermanos, va dirigida hacia la efectividad, hermanos, de poder elegir correctamente. Yo te invito en esta tarde, amado hermano, a que este mensaje, yo sé que es estudio bíblico y por eso, porque es un poquito así estudio bíblico, ¿verdad? Necesitamos también adaptarnos al estudio bíblico. Pero yo quiero dejártelo en tu corazón. Este estudio bíblico para mí ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque me ha otorgado que la sabiduría no tiene que ver nada con espacio, con tiempo, ni con, hermanos, la autorrealización del ser humano. ¿Verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque el hombre sabio no necesariamente tiene que ser rápido, ni listo, ni brillante. El hombre sabio tiene que tener, hermano, la capacidad de elegir qué es lo que merece la pena. Y lo que merece la pena, hermanos, y lo que merece el favor de Dios es ese. Que le busquemos a Él completamente, que busquemos su presencia y la elección. Esa elección de buscarle a Él es la mejor que podemos tomar. Y de esa manera se nos va a hacer acreditada la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es elegir correctamente. Yo te invito en esta tarde que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra, Señor, haya llegado a cada uno de los corazones de una manera práctica y sencilla, Señor. Entendible, Padre bendito, para que pueda ser de provecho a cada uno de nuestros corazones, mi Dios amado. Hemos entendido, Señor, que la sabiduría no tiene nada que ver con el tiempo, ni con espacio, ni con efectividad,
sino, Señor, con la capacidad de elegir correctamente, Señor. Hemos entendido, Señor, que la inteligencia es aquella capacidad, Señor, que yo tengo para desarrollar habilidades, Señor Jesús. He entendido que el conocimiento, Señor, yo lo puedo adquirir de diferentes medios, a través de una clase, a través de un seminario, Señor, a través de una charla, Señor, a través de un aprendizaje empírico, Señor, de alguien que lo aprendí solo observando, solo viendo, Señor, o a través, Padre Celestial, de un aprendizaje práctico, Señor. Pero la sabiduría, Señor, que es lo más importante dentro de este mensaje, yo he aprendido que la única fuente para poder, Señor, transmitir la sabiduría es tu palabra, Señor. Es poder, Señor, elegir conocerte a ti, Señor, y poder, Señor, tener una relación personal contigo, Padre bendito. En esta hora yo te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que se conectaron. Que les bendigas en gran manera, Señor, y que sus vidas vayan de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Agradezco a Dios por el privilegio. Nos vamos a ver el día viernes, ¿verdad? Y no olvides que una noche tenemos nuestra cadena de oración. Así que, mis hermanos, muchas bendiciones. Que Dios me los guarde y que Dios me los cubra con su sangre. Adelante, porque esa es la orden del Señor. Que Dios me los bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Si aún usted no ha recibido al Señor en su corazón, le invitamos a que pueda invocarle de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.